Ok, entonces vamos a hacer el cáliz y ver qué tal queda la grabación. Creo que ahorita estoy grabando con dos distintos. No debería haber bronca. Ok, entonces, este es el cáliz porque YouTube no me dejó subirlo en vivo, entonces estoy grabando acá, miren, me tapan mis pelos, me los censuran porque ya sabe que se imagina. Las tengo censurado el fondo porque por el momento no he terminado de acomodar. Es un trabajo por eso. Ahorita lo que estamos, bueno, lo que estoy haciendo es como la versión beta, voy a decir, como el ¿cómo le llaman? Piloto. Entonces, este es como el piloto. Vamos a grabar de nuevo. Ya no me ven en pantalla, pero no pasa. Soy Pixel, que conoce con ese nombre desde hace pues ya casi 30 años. Entonces lo uso mucho más que mi nombre legal. Perdonen que les esté dando la espalda. Me pueden ver mejor. Ok, entonces me conocen como Pixel desde hace más de 30 años. Mis adolescencias fajeriles. Entonces, no sé, me acostumbré a que me dijeran así y dejé de usar mi nombre legal, digamos. Entonces, si ustedes me ven en la calle y me dicen por mi nombre legal, ni me voy a enterar, ¿no? Están hablando, ¿no? De tanto que yo me acostumbré. Que me hablen, a que me llamen de este otro nombre. Curioso este asunto, los nombres y las llamadas. Bueno, eso lo platicaremos después. Eh, bueno, digo, a lo mejor en el vamos a esta prueba de ver qué tal se escucha, qué tal se ve. Sí. Entonces, les decía que digamos, no sé si serie de videos, bitácora, no creo que sea podcast, porque no estoy platicando con alguien más. Pues, no yo, pues, ya tenía un rato yo queriendo hacerlo. Tengo una hija que se llama Maya y desafortunadamente por múltiples razones no le pueden ah, 7 años, 7 años con en su vida porque he visto asuntos, a lo mejor en la tarea o quizá, bueno, existe este proyecto para hacer esta bitácora de audio, pues es un poco para compartir con ella las cosas que no pudimos compartir en nuestra vida por decisiones ajenas y por decisiones propias, lo de ella, de mí. Y pues ahorita ella está llegar a la mayoría de edad, entonces creo que cambia las cosas. Aunque sea, digamos, los cambios son graduales y constantes. Estas,
estos, eh, ¿cómo le llaman a los kilómetros en las carreteras? Bueno, al ir pasando por cada uno de estos puntos, la referencia cambia algo las cosas. Te digan que ya eres mayor de edad, aunque entre un día y el otro pues no haya habido diferencia alguna, no cambian las cosas. Pero legalmente, emocionalmente, si quieren, se va preparando desde antes, desde que tienes 17 años, bueno, en mi caso, yo, mis amigos, pues es, en el caso de los varones, no sé cómo sea actualmente, pero en nuestro tiempo era pues ir a sacar la cartilla, estar en el sorteo, ver si ir a marchar o ir a hacer, no sé, algún servicio en el servicio militar. No tengo idea de cuál sea los requisitos que se están haciendo. Pero bueno, entonces, como que desde antes, ¿no? Te tenías que cortar el cabello, tenías que tomar las fotos tenían que ser así, con mucha luz y sin ningún retoque y así lo más feas posible, ¿no? Para que te parezcan en estos tiempos de filtros de TikTok, de Instagram. Ya no reconoces a las personas, ¿no? Las ves en persona. Cuando ves sus fotos de sus perfiles virtuales, caray, eres tú. Y bueno, precisamente para evitar esas cosas, se exigía que no hubiera retoques en las fotos. Me estoy desviando un poco del tema. Aquí el tema es qué es lo que motiva a hacer esta bitácora. Son dos cosas. Por una parte, o son varias, pero yo creo que dos son importantes. Por una parte es eh, el poder compartir las vivencias mayas, como ya lo había dicho, porque al final de cuentas, haciendo las cosas públicas, no hay barrera que pueda detener. O sea, a lo mejor llegan los mensajes de rebote, no sé, incluso viéndolo de pestañas anónimas, internet cualquier ratito. En cambio, si uno intenta hacer un trato directo, a veces esas vías están bloqueadas. Entonces, pues, tanto de un lado como por el otro. No sé, las situaciones que existen. Eh, el otro motivo es que tengo algo que no estoy diagnosticado como tal, pero sufro de un padecimiento llamado síndrome del dolor crónico. ¿Qué significa esto? Que estoy en dolor permanente, tengo un dolor permanente que no se quita. O sea, es dolor permanente que no se va. Tenemos, digamos, los dolores agudos y los dolores como post-padecimiento. Entonces, esto está como
digamos, en mi experiencia personal, la sensación está como entre los dos, ¿no? No se siente como un dolor agudo, una patada, espinilla, que te cortes o algo así, pero tampoco es como cuando estás enfermo de gripa o algo así. Cuando, cuando empezaron a hacer los estudios, pues, descubrieron que tenía unas hernias discales en la columna lumbar, bueno, la parte lumbar de la columna. Y pues asumimos que había bueno, de hecho sí había una lesión ahí activa hacia los nervios, estaba comprimiendo las terminales nerviosas y eso provocaba dolor agudo, muy seguido, pero seguía siendo dolor. Eh, Me atiende mi primera traumatóloga, la doctora Fernanda, ¿verdad? Súper bien, doctora, yendo más allá de sus obligaciones como doctor en una, bueno, como médica en una institución pública. Tuve la oportunidad de visitarla en su consulta privada, entonces es diferente, ¿no? Porque cuando estás en el consultorio de IMSS, siempre tienes otras 20, 30, 40 personas que están en la misma situación o peor que tú. Entonces, los médicos necesitan apurarse, no puedes a veces dedicarte el tiempo que a lo mejor sería necesario. Ustedes. A veces no hay el tiempo necesario para una consulta en forma. Entonces, pues necesitas resolver rápido, ver qué es lo que hay, hablar rápido con el paciente y ahora que sigue, ¿no? Porque es injusto con el resto de los pacientes tardarse mucho con uno en específico. Y pues eso aplica para todos. Entonces, sea la circunstancia o la situación del paciente, pues, de modo, ¿no? O sea, hay que adaptarse a los recursos limitados que proporciona la institución. Entonces, en su, eh, en su práctica privada, ya fui con ella, le pagué la consulta, no me quería cobrar la consulta, pero me parece que también es obligación de es una muestra de respeto hacia el trabajo que hacen, ¿no? Al final de cuentas, ellos están cargando tu salud y tienen conocimientos que tú no tienes, ¿no? O sea, muchas veces la gente se olvida de la cantidad de cosas que los médicos tienen que estudiar para, ya no para dar consulta, ¿no? O sea, incluso para terminar la licenciatura, que de ahí todavía les falta un cacho, a diferencia de otras carreras, lo cual tampoco les da el derecho
es autorizar la experiencia propia del paciente. Es algo que pasa en muchas ocasiones. Pero bueno, el chiste es que ya me atiende ella, quedamos que el mejor camino a seguir es la cirugía, aprovechamos justo que todavía soy relativamente joven. En estos menesteres normalmente pues, estas intervenciones se aplican a personas mayores, ¿no? 20, 30, 40 años más grandes que yo. Y pues tienes la ventaja de justo esa juventud te da sanas más rápido, los tejidos están bien recuperados, te sientes mejor, puedes tener una mejor alimentación, etc. Entonces, digamos, una intervención temprana es recomendable no esperar cuando están las condiciones claras necesarias. Al final de cuentas, muchas lesiones en la espalda pueden recuperarse con rehabilitación, con fisioterapia, ¿no? Entonces, digamos, tampoco hay que. ¡Ay! Gano los lazos. Enseño. Entiendo que está todo. Este es el trabajo del día de hoy. Está bien chido el patito. ¿En qué estaban? Sí, ese fue la mía. Bueno, el chiste es que pues hay condiciones en las que sí se aplica y hay otras condiciones en las que no se aplica, ¿no? A veces la gente tiende a eh, exigir intervenciones que a veces son necesarias. Y pues el ejemplo más claro en este sentido son las cirugías estéticas que no son reconstructivas. Son literalmente innecesarias, ¿no? A veces pueden mejorar la calidad de vida de las personas, no solo por percepción, sino por asuntos, digamos, no chinga. Dame un segundo que se me puso la musiquita. Ay, ay, ay. Me espantó el arfello. O sea, por cuestiones mecánicas o cuestiones, digamos, estructurales, estas pueden, pueden a veces mejorar la calidad y son, digamos, son prescindibles. Estaba, digamos, aplastado el nervio, se me ahorita el término. Entonces eso pues requería una intervención rápida, ¿no? Porque el disco ya estaba vencido y no sabemos cuántos años llevaba ya vencido.
tengo yo una relación clara con el dolor. Entonces, tiendo a, tendía yo a no percibirlo. O sea, estaban las sensaciones, pero no las identificaba yo como dolor. No sé cómo explicarlo. Y viene la cirugía y pues el dolor nunca se fue, ¿no? Entonces, digamos, teniendo esta condición crónica, pues afecta tu calidad de vida. Todas las cosas que haces, todo el tiempo. Y platicando con mi esposa, dice, pues deberías de aprovechar, ¿no? El tiempo que tienes ahí tienes ya el equipo. Tenemos otro canal que se llama Tertulias Mágicas y ella tiene su propio canal independiente que es de audiolibros, ¿no? Ella lee los libros, le gusta hacer eso, pues igual denle una vueltita. Y he estado como procrastinando, ¿no? Llevo literalmente meses desde que, digamos, estoy planeando esto. Este momento realmente lo estoy llevando a cabo. Ahorita es, digamos, la primera prueba antes de comenzar con cómo lo tengo pensado. ¿Cómo lo tengo yo pensado? Eh, entonces, el, digamos, esta bitácora es para compartir tu experiencia viviendo esta y para que a lo mejor mis experiencias, mis grupos, no sé, las cosas que yo comento les puede quizá ayudar en su propio padecimiento para las personas que se encuentran en la misma situación que yo, ¿no? Hay varios grupos, desafortunadamente la gran mayoría de estos grupos son en inglés, de gente con, con ese tipo de trastornos, ¿no? Muchos de ellos tienen problemas neurológicos, tienen fibromialgia, otros tienen, no sé cómo se llama esta. O sea, hay una gran cantidad, ya les iré comentando, digamos en específico. O sea, ahorita estoy como un poco disperso, como que no tengo ningún tema, no preparé ningún tema para hablar. Básicamente era que estamos haciendo prueba de sonido y prueba de video, a ver qué tal queda. Entonces, me sirve por dos cosas, ¿no? Yo tiendo a ser muy vocal, o sea, mi forma de racionalizar tiene que ver con la forma en que me voy construyendo los discursos. Es decir, que yo voy entendiendo las cosas mientras las voy hablando. Hay veces, digamos, en mi cabeza en abstracto, digamos, tienen ya sentido las cosas, pero es necesario comunicarse con los otros. Y pues aquí es siempre una exigencia fuerte, ¿no?
Fíjate, monólogo en el que yo mismo me voy contestando las cosas que estoy diciendo, ¿no? Y a veces la persona con la que estoy, no es que le esté ignorando, ¿no? Me meto tanto en esta dinámica que se me olvida todo. No es por desconsideración, ¿no? Incluso lo tomaría más como distracción, te llaman déficit de atención, quién sabe qué sea. Yo no lo entiendo, diría Daniel, están torciendo esto. Entonces, eh, para poder llevar este ejercicio del diálogo interno pero externo, es que, bueno, esto que me recomendó, ya está esto y empieza a transmitirlo, ¿no? Empieza a hacerlo solo, no es, no lo hayas hecho antes. Ahora, el problema es que normalmente no tengo tiempo, he tratado de hacerme tiempo durante estos años y pues no ha sido la situación, no he encontrado poder
Sí, estoy grabando. No, no soy el live porque no me permitió YouTube. Pues hasta mañana va a ser el primer live, pero hoy es la primera grabación que voy a transmitir un ratito. Que voy a subir al ratito. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, o lo que pienso hacer es justo hablar de esta discusión, este diálogo propio, pero exteriorizado. Y pues quizá esto tiene también ideas. Entonces, la idea es ir abriendo estas cosas, ir comentando, para que pueda yo tener una catarsis, ¿no? ¿Qué fue lo que me impulsó a hacerlo el día de hoy, precisamente? Ayer, miércoles, no sé, martes, no sé ni qué día, ni en qué día vivo. Ayer fue lunes, lunes 19 de mayo de 2025. Tuve una crisis de dolor que no había experimentado yo antes. Tengo como señales contradictorias en la pierna izquierda, bueno, en realidad en ambas extremidades, pero en este caso fue en la pierna izquierda, el flexor y el extensor de los dedos, ambos se activaron al mismo tiempo. Entonces estaba haciendo para arriba y para abajo, movimiento de arriba y de abajo simultáneamente. Y pues empezó a faltar la presión. Se puso bastante frío este asunto. Y digamos, este es como un recordatorio
bastante brutal. ¿Cuál es la situación? Porque al final de cuentas, la única, el único camino que va a seguir es empeorar, degradarme más. ¿Hasta dónde me voy a degradar? Eso aún no lo sé. Pero, digamos, no hablando de yo con los médicos, no sé si de distracción, alguna otra cosa, dijeron, ¿sabes cuándo el pronóstico de tu esposo? Pues es que va a dejar de caminar, eventualmente. Esto va a seguir creciendo y va a mejorar. No hay forma, no tenemos ahorita forma de reconstruir los nervios. Entonces, los dolores van a seguir aumentando. A lo mejor el daño nervioso se traslada a parte de los nervios motrices. En algún momento fallan los nervios motrices, ¿no? Fue lo que pasó el día de ayer. O sea, ayer fueron los nervios que transmiten dolor, no sé cómo se llama, los nervios que controlan el movimiento, los que fallaron. Por eso estaba teniendo esa señal contradictoria. Bueno, esa señal simultánea para dos movimientos contradictorios. Y pues es un recordatorio brutal de que esto va a seguir pasando y probablemente en algún momento no va a tener control. Afortunadamente logré controlarlo. Agarramos todas las herramientas que teníamos a la mano. Bueno, no todas, pero pues lo que tenemos a la mano la variamos como de costumbre y logramos no sé si decir que remitiera la crisis, porque en realidad no remitió. O sea, la señal y el dolor siguió ahí. Pero bueno, ya digamos que ya no estuviera activo la señal contradictoria, bueno, la señal simultánea. Y pues anoche no dormí, sí, simplemente nada, porque tenía miedo de estar en el momento en el que me sentaba de la cama. Las sensaciones regresaban. No sé si es como que sientes, ¿no? Porque sientes, ¿no? Que está a punto de suceder eso, no sabes que se va a mover. Y el asunto es que se va a mover para los dos lados contradictorios, para arriba y para abajo. Y pues eso, en el momento en el que no lo pueda controlar, simplemente yo creo que se va a detener hasta que se reviente un ligamento, se rompa la fibra muscular. Ya simplemente no haya nada que pueda detener la contracción de los músculos. Y pues es posible que terminen destruyéndose a sí mismos. Y no nada más tobillo, ¿no? Bien.
sucedió al mismo tiempo, menor intensidad, pero estaba pasando lo mismo en la parte de la rodilla. O sea, fue abajo y arriba, donde está tibia, pero no se llaman los huesos. Sí, creo que los del brazo son radio. Entonces la tibia y el peroné, los dos extremos, se sentía, ¿no? Como se estaba contrayendo el músculo. Supongo que están conectados por las mismas fibras nerviosas y que esto está conectado acá arriba y acá arriba es donde está la lesión, donde está haciendo corto, ¿no? Los nervios y eso es lo que está provocando el dolor. A lo mejor tengo ahí una tensión de la que no soy consciente y eso es lo que me está doliendo, ¿no? Porque con todo la cantidad ridícula de... Bueno, a lo mejor no, porque sé que hay gente en peor situación, pero me parece excesivo para la lesión que aparentemente tengo. O sea, si es una lesión que, con la que pude vivir durante quizá 10 años, no sé qué fue lo que detonó tan agresivamente, qué fue lo que hizo que el nervio reaccionara de esa forma tan explosiva y pues provocara este, este dolor. Entonces, pues aquí no se alcanza a ver ustedes porque tengo roneado el fondo, pero digamos porque lo van a ver ustedes es un trabajo progreso. Llevo aproximadamente año y medio adaptando el taller el momento en el que ya no pueda caminar, ya no me respondo las extremidades. Y desafortunadamente no estoy en una situación en la que pueda decir, bueno, pues vivo de mi pensión, vivo de mi renta, vivo de mal, dependo de mi trabajo para poder seguir subsistiendo. No, no tengo ni le he tenido. Es, digamos, el mal de nuestros tiempos. Nuestra generación ya no lo tuvo. Esperemos que las siguientes generaciones logren recuperar. Pero son importantes las luchas que se están haciendo a lo largo del país y quizá también no estoy tan familiarizado con lo que sucede en otros lugares, pero es similar, ¿no? Son las mismas técnicas de empobrecimiento de la población. Eh, entonces, si a pesar de que no me pueda mover, poder trabajar, pues tendré que adaptar las cosas. Puedo trabajar. Si las dejo como están, va a ser imposible. Y pues, bueno, es lo que he estado haciendo. He estado, cambié mis mesas, cambié mis sillas, estoy adaptando todos estos asuntos para que cuando suceda pueda yo tenerlos a la altura de la silla de ruedas. Porque no creo que esto termine afectando
mis extremidades superiores. Entonces, a lo mejor ya no me va a servir el ombligo para abajo, pero si sirve lo demás, pues hay que aprovecharlo. Y es la herramienta que tiene. Pues, ahora sí lo que le queda a uno. No, no tenemos otra. Gente a veces le da mucho miedo esta situación. Le da mucho miedo hablar acerca de su propia experiencia. Siempre tratas de ocultar eh, el dolor que estás sintiendo para, no sé, evitar las preocupaciones a los otros. Quizá también tiene que ver con un asunto, no sé, nuestra genética. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, que yo creo que a lo mejor se debe a este pasado incluso pretribal, ¿no? Más, no sé, hace como un mes estaba viendo un documental de cómo se comportan los grupos y al final de cuentas, pues son nuestros eh, parientes más cercanos. Es algo sin corte, ¿verdad? Sí, vas sin corte, sí. Son nuestros parientes más cercanos, pues lo que vemos en ellos es un poco reflejo de nosotros. Cambian algunas cosas, estamos siempre sí, pero este, esta parte animal es bastante parecida. Entonces, si consideramos cómo se trata a los enfermos en las condiciones más duras, porque no siempre se
había una antropóloga, me parece, que dice que el primer signo de civilización es un hueso de un fémur roto y curado. Eso significa que era una persona que era incapaz de sobrevivir, ¿no? Muchas veces las lesiones son mortales por la pérdida de sangre que tienes. Y, y hay unos otros fósiles, unos restos de humanos prehistóricos, un hueso que justo había soldado, ¿no? Puede parecer como muy normal para nosotros. Normalmente la naturaleza de esas lesiones son sentencia de muerte directa, ¿no? Porque te impide el movimiento. Entonces, eso te hace súper vulnerable a los predadores y además te impide alimentarte. Entonces, las posibilidades de que mueras son muy, muy altas. Y ahí dependes del grupo. Entonces, si el grupo por alguna razón te ve distinto, porque distinto en la naturaleza muchas veces es malo. Distinto es la inseguridad de la supervivencia. Entonces, mientras más homogéneo sea, aparentemente más se asegura la subsistencia de la especie. Entonces, estas conductas de rechazar a lo distinto son, digamos, bastante naturales, pero pues algo que también tenemos los humanos es cómo nos terminamos en los ciclos, superamos. Ah, para que hagas tu ejercicio que no hiciste hoy. Entonces, sobre todo a los europeos, ¿no? Que se encanta decir desde hace 2000 años más que ellos son superiores, que descienden de los dioses, no son animales, chingado. Entonces, llega, llega la animalidad, pero al llegar la animalidad terminan siendo vulnerables a estas actitudes, porque no piensan en lo que están haciendo. O sea, dejan que el mundo interior actúe, en lugar de pensar en lo que están haciendo, pensar lo que están haciendo, pensar, ser racionales, ¿no? Y normalmente hay mucha súper grandezca que intenta presumir
superioridad, ¿no? Eh, esto se relaciona con lo que estaba platicando de cómo a veces a las personas les cuesta mucho trabajo presentar sus padecimientos. Precisamente esto. Entonces, presentarte enfermo te hace vulnerable a los tenedores y te hace una carga para el grupo. Y si tu grupo no es lo suficientemente civilizado, te va a dejar ahí para que te coma el perro. Que el lobo coma las hormigas. Y son cosas no, que no hacen conscientemente, están grabadas. Entonces, justo les digo, yo luego pienso a veces cómo pensamos los comportamientos en la mente humana y siempre está con esta comezón respecto a la animalidad. Cuesta mucho trabajo, tanto de un lado como del otro, ¿no? Los más, digamos, los más conductistas, los más biologicistas, los más actuales, no sé cómo llamar, que hablan acerca de esta supuestamente superioridad. Entonces, el que uno de repente tenga esas reacciones al momento de comunicar su propia dolencia o su enfermedad, pues es como un mecanismo de seguridad. El, el predador no te vea, no te coma, y para que el grupo no te deje atrás. Y eso se codifica dentro de nuestros patrones culturales, ¿no? Entonces existen ciertas formas de decir las cosas. Y a veces si las dices de una manera, te tachan de fatalista, no sé, dicen muchas cosas, ¿no? Y tienen razón, porque justo están las dos caras. Es la parte en la que sí lo animal sigue trabajando en nosotros, pero también lo cultural trabaja en nosotros, pero también nuestra propia conciencia, nuestra propia interpretación, nuestra propia racionalización, el análisis que hace uno de las cosas cambia también estas señales animales que tenemos. Entonces, pues sí somos animales, pero no únicamente somos animales.
Y para poder liberarnos de la animalidad, necesitas entenderlo y necesitas aceptarlo. En el momento en que te sabes un animal, sabes que necesitas estar bien todo el tiempo. Yo creo que por hoy vamos a parar aquí. Entonces, normalmente me van a ver moviéndome aquí porque necesito estar trabajando, ¿sabes? Y pues a veces estaré en estas planchas, a veces estaré imprimiendo, a veces estaré cortando de este lado, a veces ahí, güey, a veces estaré de espaldas o de frente. Tendré que estar trabajando en el monitor. Entonces, digamos, estos autiálogos van a tener esta, más o menos esta forma. Me pasa algo bien raro, se me están borrando las palabras en español. Creo que es por la programación. Y de repente solamente me acuerdo de los términos en inglés, aunque sé que sé el término en español correcto. Dice Claudia, pues, y posiblemente sea eso, pero yo tengo la sensación de que debe de ser algún efecto secundario de los medicamentos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Espero que mañana ya me autorice YouTube a hacer esto en vivo y pues acá estaré cuando pueda. Y ya, seguir platicando cosas. En realidad, quien me interesa que lo escuche es una persona especial. Entonces, compartir este día con todos ustedes. Es como cuando avientas el escopetazo. Salen así todas las balas a ver si le tienes al pato. Tengo que ir a guardar la camioneta, bueno, a cambiar la camioneta. Entonces, tengo que cerrar por aquí, porque si no, se va a hacer muy difícil. Espero verlos mañana y a ver qué onda. Hasta luego.